En cuanto al tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa, esta se va a realizar cirugía en un 30-40% de los pacientes y el tratamiento de elección es una colectomía con ileostomía, manteniendo el recto in situ. Esto se hace porque permite extirpar gran parte del foco inflamatorio y también para evitar las complicaciones graves como son el megacolon tóxico o una hemorragia masiva. Además, mantener el reto in situ permitirá que se eviten las complicaciones antes mencionadas y también que posteriormente se considere el restablecimiento de la continuidad del tubo digestivo, lo cual puede hacerse en forma de una anastomosis ileal o con más frecuente con un reservorio ileal. Bueno, también el tratamiento quirúrgico está indicado de forma efectiva cuando hay un tratamiento al fracaso, cuando un fracasa el tratamiento médico, que ya lo mencioné en la clase pasada, o también como profilaxis o tratamiento del cáncer. También se lo indica de manera cuando se lo necesita de urgencia, que esto es en menos del 10% de los casos, y esto cuando existe una perforación, una hemorragia masiva, también una obstrucción o lo que es un megacolon tóxico. Ya, bueno, eso era todo en cuanto al tratamiento y ahora tenemos la relación de la colitis ulcerosa con el cáncer colorectal. Bueno, aquí tenemos algunos factores de riesgo, como son el tiempo de evolución de la enfermedad. Este es importante en el desarrollo tanto de colitis ulcerosa o también enfermedad de Crohn para lo que es la posible transformación en un cáncer colorectal. También tenemos la extensión, la cual se va a determinar mediante una endoscopía y también la asociación de una colangitis esclerosante primaria, ya que pacientes que presenten una colitis ulcerosa y además una colangitis esclerosante primaria tienen cuatro veces más de riesgo de presentar cáncer colorectal. Y en cuanto a la displasia, esta puede ser focal o multifocal y puede ser también plana o asociada a lo que es una masa. Aquí para la prevención de cáncer colorectal se utiliza la mesalazina de forma regular en una dosis mínima de 1.2 gramos al día y se ha visto que esto disminuye bastante el riesgo de que se produzca el cáncer colorectal y también en pacientes que presenten ya una colangitis esclerosante primaria y una colitis ulcerosa se debe considerar la administración de lo que es el ácido ursodesoxicólico en una dosis mínima de 13 a 15 miligramos por kilo de peso al día. También aquí en cuanto a la conducta tenemos lo que esto se va a hacer de acuerdo a la displasia. Por ejemplo, si tenemos una displasia plana asociada a una masa de tipo adenoma, se va a proceder a hacer lo que es una polipectomía. Si tenemos una displasia plana o asociada a una masa que no es de tipo adenoma y que es de alto grado, se procede a realizar lo que es una colectomía. Y si tenemos una displasia de bajo grado, que puede ser multifocal o asociada a lo que es una inflamación, se debe repetir la colonoscopía de 3 a 6 meses. Y en cuanto a la vigilancia, esta se realiza en un intervalo de 1 a 2 años y se van a realizar lo que es la obtención de muestras de todos los segmentos colónicos y del recto. Aquí esta biopsia va a ser dirigida y va a estar dirigida a realizarse cada 10 centímetros a nivel del colon transverso y derecho y cada 5 centímetros a nivel del colon izquierdo. Y también se realiza la cromoendoscopía, que es la aplicación tópica de colorantes al momento de realizar la colonoscopía. Esto para observar mejor las características de los tejidos. Y ya, eso era todo, doctor, lo que me faltaba. Muy bien. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Muy bien, le felicito. A la primera diapositiva. De colitis, ¿verdad? Bueno, de colitis, por favor. De colitis, exacto. Creo que de enfermedad de Crohn ya hablamos, ya hablé, ¿no? Me tocaba colitis ulcerosa. Sí, doctor. Sí, muy bien. La colitis ulcerosa como concepto es una enfermedad inflamatoria crónica de patogenia todavía no muy conocida que puede afectar a la mucosa del colon. Un segundito. La lesión se inicia por lo general en el recto y puede alcanzar una extensión variable de forma proximal y continua hasta ciego. ¿Qué quiere decir eso? Como se observa en la gráfica, va como subiendo, va en ascenso. Es decir, el recto, colon sigmoides, colon descendente, el ángulo esplénico y va tomando todo el colon, ¿no?
A diferencia de la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn, recuerden que afecta de la boca al ano y se caracteriza por presentar áreas de mucosa alteradas con áreas de mucosa sanas. ¿Sí? Se puede ir alternando de esa manera. Muy bien. Una pequeña diferencia. Sigue la siguiente diapositiva. Por lo general es un curso crónico y recidivante de la enfermedad, o sea, puede haber brotes libres de la enfermedad, brotes leves, moderados o graves, ¿no? Todos los brotes van a depender en sí del número y de la actividad que tenga la enfermedad, y por lo general en cada brote se puede llegar a un tratamiento para disminuir el brote. Por ejemplo, si estamos en un brote grave, disminuirlo o pasar a un brote de grave a moderado o de moderado a leve. Entonces, la colitis ulcerosa afecta la mucosa del colon y es ascendente, ¿sí? El recto, colon sigmoides, etc. Al hablar de la epidemiología, por lo general el 80% o más se puede diagnosticar entre los 20 y 30 años. Algunos libros mencionan que puede haber un segundo pico que comprende los 60 y 70 años. La colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn en todos los grupos etarios, excepto en los niños, ¿sí? En los niños la enfermedad de Crohn es un poco más, se puede ver más casos en esa edad. Y la relación hombre-mujer, 1-1, ¿sí? Siguiente, por favor. Al hablar de la etiología es desconocida. Aquí intervienen varios factores, tanto ambientales, inmunológicos y genéticos. Los ambientales, tenemos factores de riesgo como países industrializados, zonas urbanas de alto nivel socioeconómico, la dieta de alto contenido de grasas, carnes, azúcares refinados. Los anticonceptivos orales también pueden aumentar el riesgo, especialmente de la enfermedad de Crohn, ¿no? Hay factores protectores dentro de la colitis ulcerosa, como es el tabaquismo, la apendicectomía, la dieta, la lactancia, sobre todo si esta última se puede o se realiza por más de 6 meses. Ahora, los factores inmunológicos, podemos mencionar que esta patología se presenta en individuos genéticamente predispuestos, en los cuales factores exógenos y del huésped van a producir una desregulación de la función inmune de la mucosa. O sea, va a haber una gran alteración de la inmunidad, muchas células polimorfonucleares, etc. ¿Sí? En cuanto a los factores genéticos, la asociación más significativa es el gen del NOD2 y CAR15, los cuales regulan citoquinas proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y se puede presentar en algunas circunstancias polimorfismos genéticos, sobre todo a nivel de los receptores de la interleucina 23. Siguiente, por favor. Al hablar de la clasificación en sí, podemos hablar de acuerdo a la extensión. Por ejemplo, cuando la colitis ulcerosa solo afecta el recto, proctitis ulcerosa, que representa de un 25 al 30% de las colitis. Cuando afecta al recto, el colon sigmoides, y que puede llegar hasta el ángulo esplénico, es decir, puede afectar también el colon descendente, podemos denominarla rectosigmoiditis, recto y colon sigmoides, o colitis isquiera cuando llega al ángulo esplénico, ¿no? Colitis extensa, aquella que sobrepasa el ángulo esplénico, compromete el colon transverso y puede llegar hasta ángulo hepático, ¿no? Y la pancolitis, una afectación de todo el colon, ¿sí? Que está representada en un 15 a 20% de los casos. Siguiente, por favor. La clasificación Montreal, que ya hemos hablado. Recuerden que hay clasificación Montreal para la enfermedad de Crohn y para la colitis ulcerosa. La clasificación Montreal, básicamente, ¿cómo se divide? De acuerdo a la extensión y a la gravedad. La extensión, que ya hemos hablado. Y la gravedad puede ser en pacientes con colitis en remisión, colitis leve, moderada y grave, cada uno con su presentación clínica y demás rasgos clínicos, ¿no? Siguiente, por favor. Hablemos del diagnóstico. Siempre para el diagnóstico es importante orientarse, como les digo a sus compañeros. Orientarse, por ejemplo, en un diagnóstico clínico, de laboratorio, radiológico, endoscópico e histológico. Muy importante. Hablemos de la clínica de la colitis ulcerosa. Esta se caracteriza ¿por qué?
diarreas crónicas o deposiciones pseudodiarreicas con abundante flema y sangre, ¿sí? Por lo general acompañado de un dolor abdominal tipo cólico, ¿sí? Acompañado también de pujos, tenezlos, fiebre y el toma del estado general. El dolor abdominal no es un síntoma muy frecuente, con todo lo contrario lo que encontramos en la enfermedad de Crohn, que siempre el dolor abdominal va a estar presente, ¿sí? También existen manifestaciones sistémicas como la pérdida de peso, la fiebre, sobre todo esta última asociado a brotes severos o con enfermedad ya complicada, astenia, anorexia, y las manifestaciones perianales son poco frecuentes. Recuerden que en la enfermedad de Crohn las manifestaciones perianales son mucho más representativas, ¿no? Y las manifestaciones extraintestinales, que son comunes en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa, ¿sí? Son comunes en toda la enfermedad intestinal. Manifestaciones cutáneas, osteoarticulares, oculares, osteoarticulares, oculares, hematológicas, hepatobiliares y etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Hablemos de los estudios endoscópicos. Básicamente se puede utilizar la colonoscopía, ¿sí? Ella puede evidenciar cada una de sus características. Se puede observar cómo se ve en la tabla grado leve, grado moderado, grado severo. Por ejemplo, eritema generalizado, pérdida del patrón vascular. Puede existir erosiones, exudados, úlceras superficiales que pueden sangrar. Y por último, úlceras profundas que pueden ser muy friables y sangrar espontáneamente. Entonces, el diagnóstico endoscópico, la colonoscopía. Recuerden que en la enfermedad de Crohn, en cambio, utilizamos también la endoscopia digestiva alta. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va de la boca al ano, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, en la colonoscopía, muy importante la biopsia. Todo paciente que tiene colitis ulcerosa hay que realizar biopsias, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar en la biopsia? Eso, muy bien, gracias. Vamos a encontrar lesiones inflamatorias de la mucosa y de la submucosa de variable intensidad con un infiltrado inflamatorio linfocitario denso, con predominio de neutrófilos básicamente. Por lo general, este infiltrado denso puede invadir las criptas del nivel Q, ¿no? Y puede provocar una criptitis que puede ocasionar posteriormente abscesos crípticos. Esas son las lesiones características, históricamente hablando, de la colitis ulcerosa. Siguiente, por favor. Los estudios radiológicos. En la actualidad, los estudios radiológicos no se piden con mucha rutina, ¿no? Por lo general, se puede pedir una RX simple de abdomen para descartar sobre todo la presencia del megacolon tóxico. Recuerden que el megacolon tóxico, por lo general, el colon transverso en una RX simple puede medir mayor a 5.5 o 5 centímetros, ¿sí?, de dilatación. Ese es el megacolon tóxico. También podemos descartar la presencia y extensión de haces del intestino delgado mediante la RX simple. También podemos pedir una RX o colon por enema. Sí, por lo general no constituye una indicación habitual para esta enfermedad, para esta patología, debido a la baja sensibilidad y especificidad del examen. Pero si se pide, estamos ante la enfermedad, podemos encontrar pérdida de las obstrucciones en el colon por enema, podemos encontrar una tubulización del órgano y podemos encontrar imágenes de úlceras y pseudopólipos. Eso en el colon por enema. Siguiente, por favor. Muy bien. Al hablar un poco ya en sí del tratamiento, es muy importante definir algunos términos, ¿no? La remisión, resolución completa de los síntomas y la curación de la mucosa, muy importante. La recaída, brote de los síntomas en un paciente con colitis ulcerosa en remisión clínica cuando no hay síntomas. Sí, la enfermedad activa depende básicamente del tipo de brote que se esté presentando, ¿no? Y la respuesta al tratamiento cuando hay una mejoría clínica endoscópica y disminución del sangrado rectal. Recuerden que los pacientes con colitis ulcerosa por lo general presentan deposiciones con flema y sangre. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento básicamente va a depender del brote. Por ejemplo, si es un brote leve,
o si encontramos en una colitis isquiana, si solo afecta hasta el ángulo esplénico, podemos utilizar, cuando el brote es de leve moderada, podemos utilizar los aminosalicílatos tópicos o la mesalazina oral como para llevar a la remisión del cuadro, ¿no? Si fracasan estas últimas, podemos utilizar esteroides o mesalazina tópica, que tienen muy buenos resultados, ¿sí? Ahora, para la proctitis, también podemos utilizar supositorios de mesalazina, perdón, de 5 aminosalicilatos, ¿no? En la colitis isquiana podemos utilizar combinación de los aminosalicilatos, que se pueden utilizar por vía oral y enemas, ¿no? Una combinación de estos. Para la colitis extensa podemos utilizar también una combinación de ambos, ¿no? Ahora, por vía tópica podemos utilizar mediante enemas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento de la remisión, muy importante. Como habíamos hablado, la remisión es la resolución completa de los síntomas y la curación de la mucosa endoscópicamente hablando, ¿no? Sobre todo, en la remisión podemos utilizar los aminosalicilatos por vía rectal, ¿sí? Como primera línea en el mantenimiento de la proctitis, ¿sí? Todo esto son tratamientos ya para el mantenimiento básicamente de la enfermedad de Crohn. Básicamente el tratamiento del mantenimiento va a ser mantener libre de brotes y una curación, y que se produzca una curación clínica y endoscópica, ¿no? Asimismo, podemos utilizar las tiopurinas como la cetoprida, por ejemplo, los cuales se puede administrar en pacientes con colitis ulcerosa leve moderada que presentan recaída temprana, teniendo como tratamiento los 5 aminosalicilatos, ¿no? También podemos utilizar anticuerpos contra el factor necrosis tumoral alfa, ¿sí? Sobre todo cuando existe un fracaso de las tiopurinas. En un paciente que responde a esos, como por ejemplo el infliximab, se recomienda su uso como terapia de mantenimiento. Siguiente, por favor. Y el tratamiento quirúrgico, más o menos el 23% de los pacientes con colitis ulcerosa requerirán en algún momento dado cirugía. Indicaciones para la cirugía pueden ser de urgencia, que se presenta en el 10% de los casos, como perforación, hemorragia digestiva, obstrucción al megacolon tóxico, ¿sí? Electiva, también indicaciones, sobre todo ante fracaso del tratamiento médico o profilaxis o tratamiento de cáncer colorectal. La técnica que se puede utilizar quirúrgica, la colectomía total con reservorio ileonario en 3 tiempos, se la puede utilizar. Muy bien, hasta ahí sería. ¿Preguntas de la enfermedad inflamatoria intestinal hasta ahora? Ninguna. Vamos a continuar al siguiente tema, que es pruebas de función hepática, me supongo, ¿no? De laboratorio. Sí, doctor. Ya le compartí. Muy bien, gracias. Ya. Bueno, vamos entonces a hablar sobre las pruebas hepáticas alteradas. Primeramente mencionar que estas alteraciones del perfil hepático son anomalías que... Perdóname, ¿está prendida su cámara? ¿Está prendida? No, doctor, es que tengo problemas con el internet y estoy desde el teléfono. Bueno, no hay problema, continúe. Perdón. Ya, entonces son alteraciones del perfil hepático y estas son muy frecuentemente tanto en pacientes que se encuentran internados dentro del ámbito hospitalario o también en los pacientes que van a la atención primaria. Ya, entonces para poder discernir el origen de las anomalías de estos casos, que son la magnitud de la alteración, la duración del problema y el contexto clínico en el que van a aparecer. Entonces, ¿qué vamos a entender por pruebas hepáticas alteradas? Primeramente, mencionaba que se usan términos que pueden ser erróneos o que pueden llevar a imprecisiones, como eran pruebas hepáticas alteradas o alteraciones de las pruebas de función hepática.
Esto no era correcto debido a que las pruebas de función hepática no reflejaban y estas podían llegar a ser normales en pacientes que presentaran una hepatopatía avanzada. A pesar de todo esto, se las sigue utilizando en la práctica diaria, ya que primeramente nos proporciona un método no invasivo para la detección de enfermedades hepáticas. Pueden ser también utilizadas para valorar la eficacia del tratamiento o monitorizar la evolución de las enfermedades del hígado, y así también nos pueden ayudar en casos de hepatopatías crónicas. Pásale, por favor. En cuanto a las pruebas de función hepática, tenemos que analizar una serie de determinaciones analíticas, las cuales van a constar de las aminotransferasas, las enzimas de colestasis como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferidasa, también la bilirrubina, el tiempo de protrombina y la albúmina. Entonces, comenzando con las aminotransferasas séricas o transaminasas, recordar que existen primeramente la alanino-aminotransferasa, ALT, o también llamada SGPT, y el aspartato aminotransferasa. La ALT se encuentra principalmente dentro del parénquima hepático, a diferencia de la aspartato aminotransferasa, que esta se va a encontrar en localizaciones extrahepáticas, como podían ser el miocardio, músculo esquelético, páncreas y pulmones. Por lo tanto, no iba a ser tan específico como la alanino-aminotransferasa. Ya, la elevación de los niveles de estas transaminasas lo que nos va a indicar entonces es una lesión o necrosis de los hepatocitos. Existe un cociente sérico de aspartato y alanino aminotransferasas que suele tener un valor de 0.8, y la presencia de una relación que sea de este cociente de al menos 2:1 nos iba a sugerir hepatopatía alcohólica, y una relación de aspartato aminotransferasa mayor a 1 nos puede sugerir la presencia de una cirrosis hepática. En cuanto a las enzimas de colestasis, como son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferidasa, la GGT primeramente es una enzima que se encuentra presente en los hepatocitos y en el epitelio biliar. Y la fosfatasa alcalina, en cambio, se iba a localizar en el hígado, hueso y también en la placenta. Esto era importante porque también, por ejemplo, en territorios como ocurría en las mujeres embarazadas, podían llegar a doblarse estos valores, o en los adolescentes que estaban en crecimiento podían llegar a triplicarse estos valores normales séricos. Y una elevación de ambos, tanto de la fosfatasa alcalina como de la GGT, van a reflejar un estado de colestasis en el paciente. En cuanto a la bilirrubina, recordar que este es un producto de degradación en el catabolismo de la hemoglobina y puede presentarse o puede estar en el organismo de manera no conjugada o conjugada. El origen de esta elevación de la bilirrubina puede deberse a diversas etiologías y mecanismos que iban a ir desde alteraciones tanto en la captación y el transporte dentro del hígado, así también como en problemas de la glucuronoconjugación o alteraciones en su excreción. Pásale, por favor. En cuanto al tiempo de protrombina, era importante ya que nos aportaba información sobre la función sintética del hígado, ya que iba a depender de la actividad de factores de la coagulación de la vía extrínseca y estos que iban a ser sintetizados a nivel hepático. Entonces, el diferencial en el caso de que se presente una prolongación del tiempo de protrombina, debemos investigar el déficit de vitamina K, que puede ser motivado por ya sea malnutrición, mala absorción intestinal o también por el uso de antibióticos. Así también el tratamiento anticoagulante oral y coagulopatías de consumo o déficit congénitos de los factores de la coagulación. En cuanto a la albúmina, esta es una proteína que se sintetiza a nivel hepático y que tiene una vida media de 20 días, por lo que no nos iba a resultar útil como un indicador de la síntesis hepática en el caso de que se presente un fallo hepático agudo. Estos niveles de albúmina podrían estar disminuidos en pacientes que presentaran cirrosis hepática,
pero también se mencionaba que podrían estar disminuidos en otras causas que no eran hepáticas, y como podían ser la desnutrición, neuropatías, síndrome nefrótico o trastornos hormonales. Ya, pásale por favor. Ya, entonces, la aproximación al paciente con estas pruebas hepáticas alteradas normalmente empieza con la historia clínica, en la cual debemos recabar datos muy importantes, como son los que están viendo ahí en la pantalla, pero vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Primeramente, la edad y el sexo son importantes debido a que algunas hepatitis agudas, sobre todo de origen bien, en la cirrosis biliar primaria era mucho más frecuente en las mujeres. Y otras enfermedades como la colestasis crónica y la colangitis esclerosante primaria iban a incidir mayormente en el sexo masculino. En cuanto a los hábitos tóxicos y conductas de riesgo que puedan tener los pacientes, se mencionaba que un consumo diario de 60 a 80 gramos de alcohol en el varón y de 20 a 40 gramos en la mujer durante periodos de 10 a 12 años podían ser suficientes como para causar un daño hepático irreversible. Así también debemos preguntar al paciente sobre el consumo ilícito de drogas, ya sea por vía endovenosa o intranasal. Así también preguntar sobre antecedentes de promiscuidad sexual, que generalmente están implicados en la transmisión de los virus. En cuanto a la profesión y la ocupación de los pacientes, importante interrogarlo debido a la posible toxicidad derivada del contacto que puedan tener ellos con metales pesados, como tetracloruro de carbono o también con disolventes orgánicos. Y en cuanto a los antecedentes médico-quirúrgicos, es importante preguntar aquí sobre antecedentes de transfusión de sangre o hemoderivados, hemodiálisis, así también como procedimientos quirúrgicos o endoscópicos que haya tenido el paciente, piercings, tatuajes, ya que todos estos pueden verse implicados en la inoculación del virus y esto puede causar una hepatitis crónica. En cuanto a los fármacos, estos ya sea por un mecanismo de toxicidad directa que era dependiente de la dosis o por un mecanismo de hipersensibilidad que era de dosis independiente, podían llegar a causar este daño hepático. Por tanto, en esta historia clínica debíamos reflejar todo lo que los medicamentos que esté usando actualmente el paciente, especificando tanto el momento en el que inició a tomar el fármaco, la dosis y la vía de administración. Aquí también mencionaba que se deben incluir los productos de herboristería, que actualmente están creciendo, tienen una creciente incidencia, y en los casos de hepatotoxicidad. Ya, en cuanto a los síntomas asociados, tenemos principalmente la aparición de artromialgias o de rush cutáneo, que nos iba a preceder a un cuadro de ictericia, y esto nos podía sugerir que puede haberse una hepatitis vírica o una hepatitis tóxica, medicamentosa. Esta ictericia, cuando viene precedida de un dolor que es un dolor agudo, que se ubica a nivel del hipocondrio derecho, acompañado de fiebres y escalofríos. El diagnóstico que debemos orientarnos y con mayor probabilidad va a ser es el de colangitis aguda, que puede ser secundaria a la presencia de una litiasis coledocal. Ya, pásale por favor. En cuanto al examen físico de estos pacientes, debemos explorar sobre todo los signos que pueda presentar, como era principalmente la presencia de signos de malnutrición, que siempre nos van a sugerir malignidad, o que ya se presenta en los pacientes una enfermedad degenerativa del hígado que ya es crónica en un estado avanzado. En cuanto a los que se denominaban como estigmas de hepatopatía crónica, eran la ginecomastia, el eritema palmar, la telangiectasias y las arañas vasculares, que se iban a presentar en estos pacientes, así también como el signo de
Baumgarten, que iba a ser característico o que nos podía sospechar de una hipertensión portal en estos pacientes. Así también existían otros signos como la contractura de Dupuytren, la hipertrofia de parótida o la atrofia testicular, que en cambio estas nos pueden orientar a una cirrosis hepática de origen alcohólico. La presencia de ictericia es muy importante, ya que esta llega a presentarse en el paciente y de esta forma se entiende que se está comprometiendo la función hepatocelular, ya que se puede presentar cuando se deterioran los mecanismos de la excreción o el drenaje biliar. Y aquí nos mencionaba que resultaba muy útil la palpación de la vesícula distendida e indolora, que se iba a desplazar con movimientos respiratorios, el signo de Courvoisier-Terrier. En cuanto al que se presente ya una colestasis de curso crónico, es que se iba a presentar característicamente lesiones de rascado y la aparición de depósitos lipídicos, tanto en el ángulo interno de los ojos como pueden ser xantomas y xantelasmas. Ya. Y en cuanto a la palpación de, por ejemplo, una hepatomegalia difusa, dolorosa, de superficie lisa y una consistencia turgente, podría ser sugestivo de un hígado congestivo. Y en el caso de la presencia de un reflujo hepatoyugular positivo, debe en cambio sugerirnos una insuficiencia cardíaca derecha o congestiva, por ejemplo, una pericarditis constrictiva. En el caso de que se presente esta ausencia de flujo hepatoyugular en un paciente que tenga una hepatomegalia sensible y congestiva, en cambio, podría ser compatible con un bloqueo del drenaje de las venas suprahepáticas, que era el síndrome de Buchiari. Ya. En cuanto al paciente que presente una hepatomegalia dolorosa, que tenga una superficie nodular irregular, debemos sospechar que en este paciente exista un tumor primario o metastásico en el hígado. Esta hepatomegalia cuando no es dolorosa, las posibilidades diagnósticas iban a ser muy variadas, como primeramente debía iniciarse pensando en incluirse diagnósticos de enfermedades granulomatosas del hígado y las anomalías de depósito, y después plantearse también la posibilidad de que se presente una cirrosis hepática y el hígado metastásico que ya les mencioné. Ya, pásale por favor. Ya, ahora continuando con las pruebas de laboratorio. Aquí las iba a clasificar y las iba a clasificar en 5 categorías en función de la magnitud de la alteración y del patrón bioquímico dominante. Entonces, empezando, teníamos pásale por favor, al patrón predominante de citólisis en el rango de necrosis hepatocelular. Ya, pásale por favor. Ya, entonces aquí se iba a mostrar los niveles de aspartato y alanina aminotransferasa iban a estar por encima de lo normal de un porcentaje. Y esto nos iba a indicar que el paciente presentaba una hepatitis aguda. En cuanto a las diferentes etiologías que se iban a presentar en este patrón, teníamos primeramente a la hepatitis vírica aguda. Aquí debíamos hacer una investigación serológica para descartar esta enfermedad. Debíamos incluir tanto los virus de la hepatitis A, hepatitis B, C y E. En cuanto a la hepatitis tóxica, debíamos no solamente investigar sobre fármacos que puedan provocar este daño hepatocelular por la toxicidad directa o que les he mencionado antes, que era dosis dependiente, o la de dosis independiente, sino también los productos de herboristería que también estaban crecientemente causando este daño hepático. En cuanto a las hepatitis alcohólicas, pásale por favor, aquí estas van a claramente presentar un daño necroinflamatorio agudo que no iba a tener una marcada elevada de la actividad de las aminotransferasas,
pero los datos que nos iban a apoyar al diagnóstico de esta hepatitis alcohólica era también la presencia de una relación de aspartato alanino que era al menos de 2:1, acompañada con una elevación de la gamma-glutamina transpeptidasa y la elevación del volumen corpuscular medio de los hematías. Ya, en cuanto a la hepatitis isquémica, recordar que en los estados de bajo gasto, que se iban a acompañar a las situaciones, por ejemplo, de un shock séptico o de un shock hipovolémico, o también en casos de insuficiencia cardíaca, se va a llegar a comprometer directamente la irrigación de órganos vitales, en este caso el hígado. Y esto nos lleva a una situación de hipoxia y de necrosis hepatocelular. Y esto se va a acompañar de una elevación que esta vez sí era muy marcada, tanto de los niveles de alanina aminotransferasa y de aspartato aminotransferasa. Así también se pueden acompañar estos pacientes en la clínica con ictericia, también se presentaba deterioro de la función hepatocelular e hipoglucemias. Estos, en la mayoría de los casos, se revierten en poco tiempo una vez que se estabiliza la condición hemodinámica de este paciente. En cuanto a la hepatitis autoinmune, esta era, bueno, mencioné que era muy infrecuente y predominantemente iba a afectar a las mujeres. Y se debía fundamentalmente su diagnóstico se fundamentaba en la existencia marcada de hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos y la exclusión de otras etiologías. En cuanto a la enfermedad de Wilson, debía ser considerada dentro del diferencial, ya que la probabilidad de que presente un paciente esta enfermedad principalmente se daba en pacientes que tenían una edad menor de 40 años y en los cuales existía una anemia hemolítica. En el caso de la colangitis aguda, recordar que la impactación de un cálculo a nivel del colédoco distal va a incrementar la presión endoluminal de las vías biliares y esto va a elevar la concentración de las enzimas de colestasis, tanto de la FA, de la fosfatasa alcalina y de la GG. Incrementa la permeabilidad de la membrana de los hepatocitos y permite el escape de las enzimas intrahepatocitarias, tanto del aspartato de la alanina. Ya. Pásale, por favor. En cuanto a la elevación moderada y persistente de las transaminasas, aquí, pásale, había un algoritmo en el cual nos resumía bastante bien cuál era la actuación que debíamos tener con estos pacientes y que era la que mejor resultaba en tanto costo y efectivo, proporción costo-efectivo. Entonces, en el primer nivel de este algoritmo, se debían evaluar las causas más frecuentes de la elevación de las transaminasas, que generalmente estaban relacionadas, como ya les dije, el abuso de alcohol, la toxicidad que era inducida por fármacos, hepatitis víricas crónicas y también de la esteatopatitis que era no alcohólica. En cuanto a la hepatopatía alcohólica, el abuso del alcohol, sabemos que va a constituir una de las causas más frecuentes de la elevación de transaminasas y esta iba a ser asintomática. Entonces es importante recordar otra vez la relación de aspartato alaninoaminotransferasa que debía ser mayor de 2, ya que esto nos iba en el 90% de los casos a sugerir que se trataba de una hepatopatía alcohólica. En el caso de los fármacos, los que podían causar una lesión hepatocelular era bastante amplio, y se incluían tanto AINES, tuberculostáticos, algunos antibióticos y también fármacos antiepilépticos. Y aquí debíamos establecer una relación de causa-efecto entre, primeramente, la toma de este fármaco y luego la aparición de la lesión hepatocelular. Esto puede llegar a ser difícil generalmente cuando los pacientes eran multifarmacia, que tomaban algunos fármacos, además que ingieren alcohol de forma continua o también de que presentaban otras patologías concomitantes. En el caso de la hepatitis B y C, estos van a constituir igualmente una causa frecuente de elevación de las transaminasas y aquí era importante destacar dos consideraciones, que primeramente era la presencia de anticuerpos HBS o HBC
con antígenos HBs negativos. Esto nos iba a indicar o nos iba a una infección pasada y que representaba un estado de inmunidad permanente. En el caso de un antígeno HBs y anticuerpo HBC en suero, iba a reflejar la presencia de una infección crónica por el virus de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis, de la estetosis y de la estetopatitis no alcohólica, estas son la tercera causa de elevación crónica y moderada de las transaminasas. Generalmente estas iban a incidir en poblaciones que tenían factores de riesgo, por ejemplo, en el sexo femenino, en personas que presentaban diabetes mellitus y también que presentaran obesidad. El diagnóstico entonces venía realmente respaldado por las pruebas de imagen, tanto la ultrasonografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Aunque aquí la que mayor tenía sensibilidad era la ecografía. Aunque no era tan alta, sus costes iba como que a compensar la utilización de la ecografía primeramente en la atención primaria. En cuanto a la hemocromatosis hereditaria, esta recuerda que va a englobar varios trastornos hereditarios del metabolismo y que van a provocar una absorción inapropiada de hierro. Y esto nos iba a conducir a depósitos anormales de hierro en los tejidos y con esto las consiguientes complicaciones como podían ser desarrollo de artropatías, diabetes, hipogonadismo, hiperpigmentación cutánea, miocardiopatías y también cirrosis hepática. Estas manifestaciones generalmente se iban a presentar en pacientes varones a partir de los 40 años y tiempo después en la mujer. Esto explicaba porque esta absorción inapropiada de hierro en las mujeres era parcialmente compensada por las pérdidas menstruales, por los embarazos y la lactancia. Entonces, por eso es que se presentaba después en las mujeres que en los hombres. La forma más frecuente de esta hemocromatosis hereditaria era la que estaba asociada a mutaciones del gen HFE y que autonómica recesiva. Entonces, el diagnóstico de este hemato hereditaria principalmente se basaba en la presencia de variantes genéticas compatibles. También obviamente que el paciente presente aumentos del depósito de hierro, ya sea independientemente que exista o no las manifestaciones clínicas antes mencionadas. En cuanto al segundo nivel, una vez que ya descartamos todas las posibilidades que se mencionaron en el primer nivel, debemos evaluar otras enfermedades hepatocelulares que son infrecuentes y que nos pueden llevar a sospechar de esta elevación de las transaminasas. Entonces teníamos primeramente las enfermedades que afectaban al músculo. Específicamente, el músculo estriado es una fuente y que a menudo no se sospecha de elevación de las transaminasas, especialmente de la aspartato aminotransferasa. Esto generalmente se daba en casos como de miopatías congénitas o adquiridas, o también presentarse después de un trabajo muscular considerable, como era el caso de los corredores de grandes distancias. Aquí también se iba a presentar una elevación simultánea tanto de la CPK, de la creatina quinasa y de la aldolasa. Y esta aldolasa, era una proteína que ayudaba en la degradación de los azúcares para la obtención de energía. En cuanto a las patologías tiroides, está tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo tenían una elevada actividad de las aminotransferasas, por lo que se debía determinar tanto la TSH, segundo nivel. Luego teníamos a la enfermedad celíaca. Juan Ramiro.
No se lo Y escucha. por esta debía ser un... Ya. Perdón, doctor. No se lo escuchó, se le interrumpió un segundo, pero sigue, sigue. Ay, perdón, estaba medio mal el internet. Bueno, el cribado debía realizarse en estos pacientes determinando autoanticuerpos y antitransglutaminasas. Y si la sospecha clínica era fundamentada, debíamos también investigar los halotipos tanto de Q2 y de Q8 del sistema HLA del paciente. Entonces, también luego teníamos los casos de insuficiencia suprarrenal, que aquí principalmente mencionaba la enfermedad de Addison y también otras causas que podían elevar de 1.5 a 3 veces el valor del límite superior normal. Entonces, aquí los datos de laboratorio, también como la existencia de hiponatremia o hiperpotencia, debían acompañarse de la determinación del cortisol plasmático basal y también de la estimulación rápida con ACTH para poder confirmar este diagnóstico. En el caso del tercer nivel de actuación, una vez que ya se excluyó las causas frecuentes de hepatopatía crónica y las causas de hipertransaminasemia que no eran hepáticas, el siguiente paso que debemos seguir es la posibilidad de una enfermedad autoinmune y algunas hepatitis crónicas de base genética, como eran la enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-1 antitripsina. En cuanto a la hepatitis autoinmune, esta es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado de causa desconocida, que generalmente va a producir una reacción necroinflamatoria y fibrótica del parénquima hepático. En esta hepatitis autoinmune iba a ser muy rara, pero se presentaba con una prevalencia de 11 a 17 casos por cada 100.000 habitantes y con una incidencia de 1,9 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es muy importante destacar esta condición clínica debido a su elevada mortalidad, que puede alcanzar hasta el 40% de mortalidad en los siguientes 6 meses a partir del diagnóstico. El diagnóstico de esta hepatitis autoinmune era difícil, pero podíamos basarnos en las recomendaciones del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune y las guías de práctica clínica. Mencionaban ciertas condiciones para establecer este diagnóstico. Primero era la presencia de síntomas y signos clínicos compatibles, también las pruebas hepáticas alteradas con un patrón predominante de citólisis y una elevación policlonal tanto de gamma globulinas, que era mayor a 1.5 veces el valor normal. También la presencia de histología compatible y la exclusión de otras causas de daño necroinflamatorio hepatocelular. En cuanto a la enfermedad de Wilson, igualmente es una entidad genética que va a provocar un déficit en la excreción biliar de cobre, y esto va a producir un acúmulo progresivo de cobre tanto a nivel del hígado como a nivel de otros órganos. Se manifestaba clínicamente como una hepatopatía, también con una enfermedad neurológica progresiva o una enfermedad psiquiátrica. La prevalencia de esta enfermedad era baja, pero debía considerarse en todos los pacientes con una edad menor a 55 años que presenten una elevación crónica de transaminasas sin otra causa aparente, descartando los otros 2 primeros niveles en el plan de actuación. En cuanto al déficit de alfa-1 antitripsina, esta es una causa también bastante inusual de enfermedad hepática crónica. Este es un trastorno hereditario que iba a determinar la presencia de niveles descendidos de alfa-1 antitripsina y que va a ser un inhibidor de la elastasa polimorfonuclear, y esto va a permitir la destrucción de la elastina en el pulmón y por eso se causa la enfisema en los pacientes. El diagnóstico de estos pacientes con el déficit de alfa-1 antitripsina debía sospecharse en situaciones, por ejemplo, de personas con enfisema pulmonar menores de 45 años,
que presenten también historia familiar de enfisema o enfermedades que presenten signos o síntomas de patopatía crónica sin una causa aparente. Ya, eso sería en cuanto al tercer nivel. Y en el cuarto nivel lo que se valora es ya la biopsia hepática. Aquí se plantea realizar una biopsia hepática o también seguir con una actitud expectante en estos pacientes que presentaban estas alteraciones de las pruebas hepáticas. Aquí decía que estaba justificado mantener esta actitud expectante, pero en pacientes secretas de las transaminasas, que tenían que ser menores a 2 veces lo normal. Entonces aquí el médico debía primeramente descartar otras causas insospechadas de la enfermedad hepática antes de proceder a realizar la biopsia. Ya. En cuanto, pásale por favor, a la elevación aislada de bilirrubina, esta... pásale por favor a la siguiente. Ya. Aquí principalmente va a ser un hallazgo que se observa en pacientes en los que se les indica generalmente análisis de rutina. Las elevaciones de la bilirrubina en el plasma son debidas a, primeramente, una producción excesiva o a un fallo en los mecanismos ya sea de captación, transporte y conjugación. En el primer caso, una elevación de la bilirrubina plasmática, debemos determinar si la hiperbilirrubinemia es predominantemente ya sea conjugada. Las hiperbilirrubinemias no conjugadas pueden deberse a una sobreproducción de bilirrubina que va a sobrepasar la capacidad de los mecanismos de conjugación, como se daba, por ejemplo, en los casos de anemias hemolíticas o en casos de eritropoyesis ineficaz, o también en problemas, por ejemplo, de mecanismos de la captación y de la conjugación que se iban a presentar en el retículo endoplasmático liso, como se presentaba en la enfermedad de Hilbert. Cuando en cambio existía una hiperbilirrubinemia de la fracción conjugada, debíamos pensar en que el problema está en el transporte intrahepatocitario, que iba desde el retículo endoplasmático hasta el polo biliar del hepatocito. O también en una dificultad de la excreción y el drenaje de la bilis, que se presentaba, por ejemplo, en pacientes que están en estado de colestasis. Pásale, por favor. En cuanto a la elevación aislada tanto de estas enzimas de colestasis, de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranscriptidasa, primeramente la fosfatasa alcalina, su elevación no siempre iba a indicarnos el trastorno hepatocelular, ya que iban a existir otras fuentes de producción de esta enzima que se iba a encontrar a nivel del hueso, el intestino, la placenta y hasta también algunos tumores podían sintetizar esta enzima. Entonces encontramos elevaciones de fosfatasa alcalina, por ejemplo, en casos como en una mujer embarazada durante el tercer trimestre de embarazo. Debemos pensar que está reflejando el paso de la fosfatasa alcalina placentaria a la sangre. En caso de los adolescentes en fase de crecimiento y las mujeres en edad de menopausia, también se presentan elevaciones plasmáticas de la fosfatasa alcalina, pero estas en cambio eran por el origen óseo que les había mencionado. En cuanto a la gamma-glutamiltranscriptidasa, existían también causas frecuentes de la elevación de la fosfatasa alcalina de origen hepatobiliar, como eran lesiones ocupantes del espacio en el parénquima hepático, como podían ser tumores primarios, lesiones quísticas o hiperplasia nodular regenerativa. También obstrucciones ya sea totales o parciales de la vía biliar, como en los casos de litiasis coledocal, también en la cirrosis biliar primaria y la presencia de granulomas en el hígado, como en casos de enfermedad de Hodgkin, tuberculosis, sarcoidosis, brucelosis, etc. Ya, sí, pásale, por favor. En el caso de la elevación aislada de la gamma-glutamiltranscriptidasa, la GGT, esta sí va a ser una enzima que se encontraba a nivel de los hepatocitos y de las células epiteliales de los conductos biliares. Y
por ende tenía una elevada sensibilidad para la detección de los problemas a nivel hepático. Pero a pesar de esto, tenía una elevada sensibilidad, pero carecía de especificidad, ya que no era infrecuente que encontráramos elevaciones de la GGT en otras condiciones clínicas, por ejemplo, en enfermedades del páncreas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, diabetes, alcoholismo y también por medicamentos. Entonces, esta elevación de la GGT nos iba a indicar una inducción enzimática que aparecía en respuesta de la administración de algunos fármacos, también como aquí los fármacos que se iban a presentar en el se lo puede considerar como una etiología, pero también cuando se utilizaban otros marcadores, como esta relación antes mencionada del aspartato y la alanina. Ya, pásale, por favor. Ya, en cuanto al patrón predominante de colestasis, este patrón de colestasis nos iba a indicar la existencia de un bloqueo o la supresión del flujo biliar que nos iba a indicar parcial la llegada de bilis al duodeno. Aquí el perfil hepático iba a reflejar una dificultad tanto para la excreción biliar de los productos que son eliminados por la bilis, como pueden ser las sales biliares, la bilirrubina con Juan Ramiro, ¿me escucha? Creo que perdimos la conexión de él ya. Perdón, de que me sacó de la reunión. Ya. Juan Ramiro, vamos a continuar la siguiente clase, ¿sí? Porque tiene problemas de conexión, en verdad, y está muy intermitente, como que va y viene la señal. Sí, disculpe. Sí, entonces vamos a quedar en patrón predominante de la colestasis. Y vamos a continuar. La siguiente clase, ¿cuándo nos toca? Doc, ya nos tocaría para el otro año. ¿El otro año ya? Sí, porque el viernes es feriado. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, si es así, que tengan una feliz Navidad en compañía de sus familias, de sus amigos, y que el nuevo año sea de mucha prosperidad y que sus metas se cumplan. Y espero que saquen buena nota en gastroenterología, ¿sí? Igualmente, doctor, muchas gracias. Pasen muy bien, cuídense y pasen bien.